Hola, bienvenidos a la sesión 2. Esta vez hablaremos de lo que es el derecho subjetivo. Si la pantalla no me hace extraños, vamos a tratar de ver esto como una presentación un poquitito más rápida. Bien, partamos de lo primero. ¿Qué es el derecho subjetivo? Derecho subjetivo se refiere al sujeto, es el derecho de la persona. Ahora, de ese lado podríamos hablar de lo que se llama el derecho de ser, y partamos de eso. El hecho de ser seres humanos nos da cierto derecho. Voy a procurar primero tocar esto. El derecho subjetivo como tal es subjetivo porque es natural. Los romanos lo llamaban ius naturae. Este ius naturae quiere decir que es un derecho que hay en la naturaleza, como lo es vivir, como lo es respirar, como lo es aprender, amar, odiar, etcétera. Todos estos deseos, todos nuestros derechos están fundidos y mezclados al mismo tiempo con nuestros quereres. Y nuestros quereres no siempre tienen que ver con los quereres de otras personas. Además, ahí se funde una parte interesante que es nuestra propia moral, lo que nosotros consideramos que es bueno y malo, y que no siempre coincide con lo que otras personas piensan que es bueno y malo. Entonces, partamos de esa lógica y digamos, ¿qué es este derecho subjetivo? Bueno, de inicio va a ser el derecho natural que tienen todos los seres humanos por el solo hecho de ser seres humanos. Ok. Este se divide en dos, los derechos personales y los derechos patrimoniales. Los derechos personales tienen que ver con los seres humanos como personas, como otra vez seres humanos. El derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la educación, el derecho a la justicia, el derecho a ser felices. Estos derechos personales, vamos a decir, es una generalidad que tenemos derechos. Siempre que ha existido un gobierno, siempre que ha existido alguien por encima de alguien, se han tratado de reprimir estos derechos a convertirse en una expresión de lo que el jefe, lo que el soberano me quiere dar, más de lo que yo me merezco por el solo hecho de ser. Estos derechos personales, subjetivos, vienen a ser finalmente lo que existe en la naturaleza, nuestro derecho a seres humanos en la naturaleza. El derecho patrimonial viene a ser que yo tenga el derecho de tener cosas y de reclamar finalmente que estas cosas se tienen que respetar como se me respete a mí. En ese sentido, estos derechos personales y patrimoniales, remontémonos lo más atrás que podamos a unos 7000 años atrás, cuando los seres humanos empiezan a vivir juntos como unidades, en un tiempo muy primitivo. Cuando los seres humanos empiezan a funcionar bajo esquemas primitivos, como lo habíamos hablado antes en la temática del Estado, el ser humano todavía no ha estructurado los elementos del Estado. Pongan atención a esto. Hay un territorio, pero el territorio no es fijo. El ser humano todavía es nómada y por lo tanto sigue avanzando de un lugar a otro dependiendo de dónde encuentre fuentes de comida. Sí hay una población, pero no hay un gobierno. Los primeros gobiernos humanos se establecen en algún punto en el año 6500 a.C. Estos gobiernos humanos son, vamos a decir, por conveniencia. Un sabio anciano guía a la tribu, al grupo, en tiempo de paz, se llama Sachem, y en tiempo de guerra es un guerrero, el Burya. El Burya y el Sachem conviven y los dos aceptan que el mando no es permanente, que el mando es provisional. No existe soberanía, aunque entienden ellos que nadie se puede meter con ellos y se van a defender, no hay un concepto de soberanía como tal. Y la ley, pues, es la ley de finalmente el Sachem en tiempo de paz y del Burya en tiempo de guerra. Dicho de otra forma, en las figuras de una persona se establecen las funciones del Estado. Sigamos avanzando en la historia. ¿Cuándo aparecen los derechos patrimoniales? El ser humano empieza a dominar la técnica en crear objetos. Se le llama el homo faber, el hombre que fabrica. A partir de ese momento, unos fabrican cosas y otros no. Unos se dedican a la guerra y otros no. Y con esa división de trabajos nacen también esos derechos patrimoniales. El guerrero quiere que su hacha sea solo suya. Lo mismo que el alfarero quiere que su mesa para tallar sea solo suya o su mesa para hacer piezas sea solo suya. Cuando empieza esa lógica, empezamos también a tratar a las personas distinto. Unos mandan, unos trabajan, unos defienden. Cuando empezamos a dividirlo así, el Estado se va creando. Nos ponemos de acuerdo y creamos los derechos para nosotros. A esos derechos que nosotros como grupo aceptamos, le vamos a llamar derecho público subjetivo.
Todavía no estamos hablando de un Estado, pero sí estamos hablando de un grupo humano que se puso de acuerdo para que todos respetaran las mismas reglas, aunque algunos los tuvieran por escrito y otros no. El gobierno ya se empieza a centralizar en la figura de los primeros monarcas, los primeros reyes, príncipes, etcétera, los principales. Estas personas empiezan a convertirse en el Estado y reúnen todas las funciones del Estado. Vienen las revoluciones. La Revolución Francesa de 1789, la Revolución Americana de 1774, la misma Revolución Mexicana de 1810 y más tarde la de 1910. Todos estos eventos hacen que el Estado se reconfigure y cambie. Y donde antes hubieran estado las funciones del Estado divididas en varias personas, ahora se dividen en una. Esta unidad como tal viene a ser el Estado, es un ente intangible, no existe en la naturaleza. ¿Qué es el Estado? Los reto a que chequen en su buscador de internet qué es el Estado. Busquen Estado nada más y busquen una imagen. Les van a aparecer cosas como una cámara de diputados. Dices, sí, pero los diputados no son el Estado, son una parte del gobierno, ni siquiera son el gobierno mismo. El Estado es un concepto muy difícil de entender porque involucra muchas cosas. Primero hay un territorio, ok, se delimita, se encuadra y se protege. Asociado al territorio viene la soberanía. Nadie puede meterse en mi territorio si no es de esta población. Viene la población que nos da identidad. El territorio, la población nos convertimos en uno mismo. Yo no soy Gerardo nada más, soy Gerardo el mexicano. ¿Tú qué eres? Tú eres el mexicano. Junto con esto, nosotros decidimos como población dar ciertas funciones de administración a algunos individuos que consideramos los mejores de nosotros. Por voto, esa es finalmente la democracia. Estos individuos van a crear lo que ya habíamos hablado en proceso legislativo, lo que nosotros vamos a llamar específicamente el constituyente. Este constituyente creará una constitución que serán las órdenes y la organización del Estado. De esa constitución se desprenderá un capítulo que consagrará lo que nosotros hemos decidido que sean nuestros mínimos derechos subjetivos, públicos, reconocidos por el Estado como entidad. A esto se les va a llamar garantías individuales. Las garantías individuales en México son conceptos que finalmente están contenidos en 27 artículos constitucionales del 1 al 27. Vamos a hablar en la siguiente semana y un poco durante esta semana de cuáles son esas garantías individuales y a qué realmente tenemos derecho. Porque el Estado nos va a decir que tenemos derecho a esto, pero no nos va a decir cómo. Para ponerse un mismo candado, el Estado creó finalmente un mecanismo para hacer valer esas garantías individuales. En México, a ese mecanismo de respeto de las garantías individuales se le llama juicio de amparo. El juicio de amparo es precisamente la forma en la que un individuo de la población se defiende contra los actos de autoridad que hace o comete el Estado. Acuérdense que el Estado, ya en la parte del gobierno, se divide en tres: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y los tres de alguna forma funcionan en desconcierto, es decir, separados e individuales uno del otro. Por lo tanto, el legislativo puede promulgar una ley sin tomar en cuenta que a lo mejor está violando una de mis garantías. Y ya sea que el ejecutivo o el judicial se lo señalen, y si no se lo señalo yo, porque al final la lógica de por qué se llaman las personas que trabajan para el Estado servidores públicos es porque son los sirvientes del Estado, trabajan para el Estado y por lo tanto para ti y para mí. Toma nota para la próxima vez que escuches a alguien llamarse servidor o llamarse funcionario. No funcionan para nosotros, nos sirven a nosotros. Entonces, bueno, esta es la parte que quería yo aclarar, la parte de garantías individuales, de dónde surgían estas garantías individuales a nivel constitucional y que finalmente los derechos públicos subjetivos, ya aceptados por el grupo humano y todavía más atrás, como derechos nada más, como una idea por el solo hecho de existir y de ser seres humanos, se convierten en derechos públicos subjetivos al ser reconocidos por el grupo y se convierten en garantías individuales al ser reconocidos por la Constitución. Las garantías individuales se dividirán de la misma forma en garantías individuales personales y garantías individuales patrimoniales. Pero como ya estamos hablando del Estado, vamos a incluir una más, y esta es los derechos políticos, votar y ser votado. Esto concluye nuestra sesión para esta ocasión.
Tomen en cuenta esta parte. Hay un apartado de mensajes donde me pueden estar enviando mensajes si ustedes gustan, cualquier otra duda. Y seguimos adelante. Mucho éxito.